Gloria al Señor. El Salmo 119 Psalm 119 muestra dentro de él shows within cuál es la actitud correcta what is the correct attitude de nuestro corazón hacia la palabra de Dios. of our heart towards God's word. ¿Por qué es importante Why is it important que yo tenga una actitud correcta hacia la palabra de Dios? For me to have a correct attitude towards God's word. Una de las formas one of the ways en que nosotros nos encontramos cara a cara con Dios in which we face to face with God es a través de la palabra. is through His Word. Así que si yo quiero encontrarme frente a frente a Dios, So if I want to meet God face to face cara a Dios, with God, depende de mi actitud hacia la palabra. depends on my attitude towards His Word. Este salmo, This psalm, aunque no dice el nombre de quien lo escribe, even though it doesn't name the author, los que han estudiado profundamente los salmos, those that have studied the Psalms deeply, no les cabe duda there's no doubt que el que escribió este salmo fue David. that who wrote the psalm was David. David era un hombre con muchos dones, David had many gifts talentos, and talents. también tenía sus debilidades, He also had his weaknesses. tenía sus fallas y sus pecados. He had his sins and failures. Sin embargo, cuando uno lee la palabra de Dios, However, when we read God's Word, uno se puede percatar you can realize que una de las características que sobresalía en la vida de este hombre one of the characteristics that was evident in his life era su actitud hacia Dios y su palabra. was his attitude towards God and His Word. Por eso dice la palabra de Dios That's why God's Word says que David era un hombre conforme al corazón de Dios. that David was a man conformed to God's heart. Esto indica que era un hombre que deseaba This means that he was a man that desired descubrir el pensamiento de Dios. to define God's thoughts. Era un hombre que deseaba He was a man that desired que el Espíritu de Dios for the Spirit of God lo ayudara a continuar to help him continue diariamente seguir a Dios. and daily follow God. Por ejemplo, For example, en el libro de Samuel the book of Samuel, nos habla en una ocasión we see on one occasion que el pueblo de Israel quería tener un rey como las demás naciones. that the nation of Israel wanted to have a king like other nations. En este caso, And in this case, quien elige al rey, the one who chooses the king que fue Saúl, was Saul, fue el pueblo de Israel. was the nation of Israel. Aunque Samuel no estaba muy conforme con la petición del pueblo, Even though Samuel didn't agree with the petition of the cuando nation, uno lee la historia, when we read the story, uno se puede percatar you can realize que Dios quería que Israel tuviera un rey. that God did want Israel to have a Es king. más, dentro de los planes de Dios, Better yet, within God's plans, Dios tenía ese propósito de darle un rey a Israel. God had the purpose to give them a king. Pero no era un rey But it wasn't a king elegido por el pueblo, chosen by the people, sino era un rey elegido por Dios. but it was a king elected by God. Y el rey que Dios había elegido And the king that God had chosen, no era Saúl, it wasn't Saul, era David. it was David. Porque a través de David Because through David, vendría el rey mesiánico que es Jesucristo. the Messianic king would come, that was Christ. En muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, On many occasions in the Old Testament, en el libro de las Crónicas y de Reyes, the book of the Chronicles and the Kings, principalmente en el libro de los Reyes, primarily in the book of the Kings, vemos como Dios en su revelación we see how God in His revelation ponía a este hombre, el rey David, placed this man, King David, como un reto para imitar a los demás reyes de Israel. as a challenge for the rest of the kings to imitate. En Primera de Reyes 11:4 dice, 1 Kings 11:4 it says, ahí está en su PowerPoint en inglés. En efecto, cuando Salomón llegó a ser viejo, sus mujeres le permitieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses. Y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. En el capítulo 9 del mismo libro dice en el versículo 4, en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes. Así que vemos que Dios ponía a este hombre David so we see that God put David the king como un ejemplo a imitar los demás reyes. as an example for us to imitate. Y uno se pregunta, You ask yourself,
¿Por qué David era digno de ser imitado por los demás reyes? Why was David worthy of being imitated? ¿Acaso David no era tan pecador como los demás reyes? Wasn't he a sinner just like the rest of them? ¿Cuál era la diferencia entre David, su hijo Salomón y los demás reyes? What was the difference between David and his son Solomon and other kings? Conocemos todos que el pecado es algo común en nuestra naturaleza. We all know that sin is something common in our nature. Sabemos que por naturaleza todos somos pecadores. We know that by nature we're all sinners. Esto indica que todos los pecados delante de Dios son iguales. This indicates that all sins before God are the same. No hay pecados mejores ni peores, aceptables más o menos no aceptables. There's not sins bigger than others or more acceptable than others. Ahora, ¿cuál es la diferencia si el pecado es una realidad en todos los hombres? So what is the difference if sin is a reality in every man? ¿Será que Dios no tomaría en cuenta el pecado de David? Could it be that he didn't take sin into account in David's life? Cuando uno va a las escrituras, We go to scripture, nos damos cuenta que Dios no pasaba por alto en su amor el pecado de David. we realize that because of his love, he didn't take into account. Dios lo amaba y era el rey que él había escogido para Israel. He loved him and he was the king he had chosen for Israel. Y sabemos por las escrituras que cuando él cometió pecado, And we know through the scriptures that when he sinned, su pecado trajo consecuencias sobre su vida, his sin brought consequences over his life, sobre su familia his family, y sobre su reino. and his kingdom. Así que entonces, si no es el pecado la diferencia, Sin is not the difference. si tampoco entonces que Dios no tomara en cuenta el pecado de David por su amor, Or that God wouldn't take his sin into account because of his love, ¿por qué Dios entonces lo pondría como digno de imitar? then why did God put him as something worthy to imitate? La respuesta es muy sencilla. The answer is very simple. Es que David nunca se desvió de su amor por Dios. Is that David never wavered from God's love. Eso lo descubrimos en sus salmos. And we realize that in the Psalms. David David tenía un gran temor had a great fear vivir alejado de Dios. to live separated from God. Por eso en muchos de sus salmos, That's why many of his songs, él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu he says, do not remove your Holy Spirit from me y no me alejes de tu salvación. and don't separate me from your salvation. Era un hombre que tenía una actitud correcta hacia Dios. He was a man that had a correct attitude towards God. Él no quería nunca estar fuera de su presencia. He never wanted to be outside of his presence. Él no quería seguir a otros falsos dioses como sus posteriores reyes. He never wanted to follow false gods like his other kings. Así que esta actitud en la vida de David hacia a Dios y su palabra So this attitude of David towards God and his word lo equipó, lo preparó equipped him, prepared him para seguir constantemente a Dios, to constantly follow God, para hacer la misión que Dios le dijo que hiciera en medio de Israel, to fulfill the mission that God had told him to do in Israel, a pesar de que era un hombre pecador. despite the fact that he was a sinner. Pablo en una ocasión también le escribe a su hijo Timoteo. Paul, on one occasion, also writes to his son Timothy. Era un líder muy joven en aquel momento. He was a very young leader at that time. Era una persona muy tímida. He was a very shy person. Y en su timidez, And in his shyness, muchas veces no se atrevía a decirles a otros la verdad de Dios. many times he was afraid of telling the truth of God to others. Era como muchos de nosotros que queremos agradar a Dios y a los hombres. He was like many of us that want to please man and God at the same Y time. Pablo, porque lo amaba, And Paul, because he loved them, le escribe 2 cartas pastorales a su hijo. writes 2 pastoral letters to him. En 2 Timoteo 2:15 le dice Pablo a su hijo en la fe. 2 Timothy 2:15, he says the following. Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarte y que interpreta correctamente la palabra de Dios. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ella se alejan cada vez más de la vida piadosa. Así que Dios le dice a su hijo en la fe, So God tells him, son, in the faith, cuál debe ser su actitud hacia la palabra de Dios what should be his attitude towards God's word y también hacia el Dios de la palabra. and towards the God of the word. Y él le dice una vida piadosa. And he says a godly life. Israel sabía Israel knew que la actitud de su corazón hacia Dios y su palabra that their attitude towards God and his word dependía de que ellos perdieran depended on them losing o ganaran las batallas. or winning battles. Y eso es importante dentro de la revelación de Dios. That's very important within God's revelation. La actitud de mi corazón hacia Dios y su palabra My attitude toward God and his word va a depender
mucho de mis victorias o de mis fracasos. will depend many on my failures or victories. Por ejemplo, For example, tenemos en el libro de Josué, en el capítulo 7, we see in the book of Joshua, chapter 7, el pueblo de Israel se prepara para la batalla. the nation of Israel was preparing for battle. Ya habían conquistado una ciudad tan poderosa y fortificada como Jericó. They had already conquered a city like Jericho, Y van hacia otra ciudad, la ciudad de Ai. and they're headed towards another city. Más insignificante, Less significant, menos soldados. less soldiers. E Israel pensó que iba a conquistar Ai. Israel thought they would conquer them easily. Sin embargo, por la actitud de un solo hombre However, because of the attitude of just one man hacia Dios y a su palabra, towards God and His word, que Dios le dijo a Israel, no pueden tomar nada del botín, that God told Israel, don't take anything from them. Acán desobedece, He disobeys. toma el anatema, He takes this él lo item. esconde en su campaña, He hides su it tienda de under, campaña. he hides it under the tent. Y Dios And God le revela a Josué reveals to que la Joshua actitud de este hombre that the attitude of this man hacia Dios y su palabra towards God and His había word llevado a Israel al fracaso. had taken Israel to failure. Vemos cómo entonces la palabra de Dios We see that how in God's word, es importante la actitud de mi corazón it's important my attitude of my heart hacia Dios y hacia su palabra. towards God and His word. Reflexioné en un pensamiento And I reflected on a thought en mis tantos años como hijo de Dios, in my many years of a child of God. en este último año como pastor y discipulador, In this last year as a discipler and a pastor, en que uno puede adiestrar, that you should teach, uno puede capacitar, you can give capacity, darles a las personas todos los instrumentos espirituales. give to the person all these spiritual instruments. Puedo enseñarle todo el sistema de doctrinas bíblicas, I can teach them all the doctrines, systems of doctrines, pero no puedo cambiar su corazón. but I cannot change their heart. No puedo mover su corazón a amar a Dios y a su palabra. I can't move their heart to love God and His word. Así que podemos hacer todo el esfuerzo en el discipulado de una persona. So we can give all our efforts in discipling Y el someone. propósito es que ame a Dios y a su palabra. The purpose is for them to love God and His word. Pero me he dado cuenta que no puedo cambiar su corazón. But I realized that we can't change No those puedo hearts. apasionar su corazón hacia Dios y hacia su palabra. I can make them passionate towards God and His word. Solamente lo puede ser Only that can be done el Espíritu Santo de Dios. through the Holy Spirit of God. Él es el único que puede cambiar nuestros corazones. He's the only one that can change our hearts. Le dejo un desafío al leer los salmos. And I leave you a challenge as you read the Psalms. Cuando lea los salmos de ahora en adelante, When you read the Psalms from now on, va a poder descubrir dentro de los salmos. you will be able to find through the Psalms, Y voy a hacer un paréntesis. and I will make a parenthesis here. Uno de los libros que más les gusta a los cristianos son los salmos. One of the books that most Christians love are the Psalms. Pero hay una realidad triste en esto que dicen los cristianos. But there's a sad truth in what Christians say. Porque si usted es el libro que más le gusta, la Biblia, Because if it's the book that you most love, usted debe ser la persona más apasionada por Dios y su palabra. then you should be the most passionate person for God and His Porque Word. casi el 90% de los salmos Because 90% of the Psalms están escritos por un hombre que amaba a Dios y a su palabra. were written by a man that loved God and His Word. Usted lee en los salmos If you read the Psalms, cómo este hombre meditaba en su palabra, you see how this man meditated on God's Word. oraba su palabra, He prayed for God's Word. cantaba su palabra con el arpa, He sang God's Word. alababa a Dios con su palabra. He praised God with His Word. Por tanto, indicaba que este hombre Therefore, that indicates then amaba su palabra. that he loved God's ¿Usted Word. sabe qué cosa es cantar la palabra de Dios? You know what it is to sing God's Word? ¿Quién puede orar con su palabra? Who can pray with God's Word? Solamente el que conoce y escudriña su palabra. Only him who reads and studies God's Word. Por eso muchos no sabemos orar como conviene, dice Pablo. That's why many of us don't know how to pray how we should. Porque no oramos según su palabra. Because we don't pray according to His Por Word. tanto, David, aunque era un hombre pecador, Therefore, David, even though he was a sinner, nada especial y sobrenatural sobre nosotros. nothing supernatural above us. Y eso quiero bien aclarar, lo que él no es mejor que nosotros. And I want to make that clear. He's not better than us. Es un pecador como usted y como yo. He was a sinner just like you and I. Un hombre lleno de tentaciones como usted y como yo. A man filled with temptations like you and I. Un hombre que quería agradar a Dios como usted y como yo. A man that wanted to please God like No you. era un ángel del cielo caído. He wasn't an angel from
más bien una creación caída, Instead, he was a fallen como creature, usted y como yo. like you and I. Sin embargo, su corazón, But his heart, como dice el Salmo, like the psalm said, que él es su fortaleza. was his strength. Por tanto, cuando él se sentía débil, Therefore, when he felt weak, él iba a su palabra he would go to God's word para fortalecerse. to find strength. Porque él sabía que tenía que librar una batalla física contra sus enemigos, Because he knew he had to face a physical battle with an enemy, pero también una batalla espiritual contra él mismo, but a spiritual battle within himself, contra la vida de sus hijos que se rebelaron contra él, against his children who rebelled against him, aún con los sacerdotes y con su comandante. even the priests and commanders. Todo esto lo he comentado And all this I commend, para ahora entrar en el Salmo y poder entender por qué David comienza como comienza. to be able to go into the Psalms and understand why he begins this way. Cuando uno comienza a leer el Salmo, When we begin to read the Psalm, hay algo que David nos trae, there's something that David brings to us, algo que nos obliga a hacernos una pregunta. something that obligates us to ask a Es question. como que nos pone entre la espada y la pared. It's like it puts us between the sword and the ¿Te wall. tienes que hacer esta pregunta You have to ask yourself, o te la tienes que hacer? or you have to ask. Y la pregunta que sale del Salmo, And the question we come up with ¿qué es lo que usted realmente quiere con su vida? is, what do you really want with your life? Es una pregunta que nos hacemos de vez en cuando. And it's a question we ask ourselves quite Por often. ejemplo, cuando los muchachos dejan las escuelas, For example, when our sons leave school, ¿qué le decimos? what do we tell ¿Qué tú quieres hacer con tu vida? them? What do you want to do with your life? Si no continúas la escuela, no vas a hacer nada en la vida. If you don't keep going to school, you're not going to be a nobody. ¿No le decimos así a la gente? Don't we say that? Es una pregunta que David nos obliga, o Dios nos obliga a través de David a hacernos a nosotros. It's a question that God, through David, asks us. ¿Qué es lo que usted cree que llenará su vida? What do you think will fill your life? La respuesta, The response, si fuéramos súper espirituales, if we were super spiritual, podríamos decir, yo quiero conocer la voluntad de Dios. we would say, I want to know God's will. Si fuéramos muy espirituales, If we were very spiritual, yo quiero ser lo que Dios quiere hacer. I want to be what God wants me to be. Y nada de esto es incorrecto. None of this is wrong, Pero realmente, but in reality, si somos honestos, if we're honest, cada uno de nosotros desea each and every one of us desires alcanzar ese objetivo fugaz, to reach that false objective, que es la felicidad. that's happiness. Yo me recuerdo hace 35 años, I remember about 35 years cuando ago, me casé con la bella Alicia, when I married beautiful Alicia, yo quería ser feliz, I wanted to be happy porque no fui un niño feliz. because I didn't have a happy childhood. Nadie me besó, And when I never received a kiss from no one, nunca me había abrazado, I never felt someone hug me. y nadie nunca me había dicho te quiero o te amo. No one ever told me I love you or I like Y you. yo pensé que iba a ser el hombre más feliz del mundo I thought I was going to be the happiest man in the world si yo me casaba con una mujer. if I would marry a woman. Claro, no sabía que era ella. Of course, I didn't know it was her. Después me di cuenta que he sido feliz con ella. And then I realized that I have been happy with her. Pero aún hay un error en mi pensamiento. But even there's something wrong in my thought. Porque mi felicidad no está al lado de una mujer o de un hombre si usted es mujer. Because my happiness is not next to a man or a woman. Ese es nuestro pensamiento. But that's our thought. Yo me caso con esta persona If I marry someone so, porque yo quiero ser feliz. it's because I want to be happy. Eso no es lo que enseña la Biblia. But that's not what the Bible teaches. La verdadera felicidad bíblica no está en una persona. True biblical happiness is not next to a person. No está en que te cases o no te cases con un hombre o una mujer. It's not whether you get married to a man or a No woman. está en que tú termines una carrera It's not whether you finish a career o que tengas muchos hijos. or you have many children. La verdadera felicidad, dice David, True happiness, David says, o David más bien nos dice, ¿quién es el hombre feliz? or David tells us, who is the man that's happy? ¿Y por qué es feliz? And why is he happy? Es aquel hombre entonces It's that man who, que a través de la experiencia con Dios through his experience with God, comienza a conocer el corazón de Dios, begins to knowing God's comienza a heart, conocer los pensamientos de Dios begins to know God's thoughts, y comienza a enamorarse de Dios. and begins to fall in love with God. Por tanto, David Therefore, David, no dice que la verdadera felicidad he doesn't say that true happiness estaba en Betsabé o en sus hijos was in Bathsheba or his o en children su reino. or his kingdom. La verdadera felicidad bíblica True biblical happiness debe ser
realmente un reto para cada uno de los cristianos. It should be a challenge for every Christian. Cada cristiano debe buscar la verdadera felicidad. Every Christian should seek happiness. Está al alcance de cada cristiano, It's at the reach of every Christian. está en la posibilidad de cada uno de nosotros It's within every of our possibilities ser felices. to be happy, Pero la felicidad but happiness es dura, is hard. es difícil buscarla. It's hard to find. Pablo la llama Paul calls it nuestra santificación. our sanctification. Así que la felicidad entonces Therefore, happiness then está en buscar is in seeking quién es la persona adecuada who is the adequate person que puede brindarme la felicidad, that can offer me happiness, y es Jesucristo. and it's only Jesus. Por tanto, la felicidad Therefore, happiness entonces es un proceso. is a process. Entonces la felicidad Or happiness es algo que continúa día a día en mi vida forjándose. is something that continues day after day in my life. La felicidad entonces Happiness then es una aventura con un hombre. is an adventure with a man. Así como usted quiere tener una aventura con una mujer en su matrimonio o con un hombre en su matrimonio, Similar how you want to have an adventure with a man or a woman in your marriage, el cristiano tiene una aventura de amor con un hombre que se llama Jesús. a Christian has an adventure with a man that is Así called como usted Jesus. siente emociones con un hombre o una mujer según su sexo, The same way you feel emotions with a man or a woman according to your sex, en esta relación de amor con este hombre llamado Jesús, is in the relationship of love with this man called Jesus. usted siente emociones con él. You have emotions with him. También tiene desafíos con You él. also have challenges with him. Y como dice And Pablo, like Paul says, también tiene cosas que perder con you él. have things to lose with him. Él dice que lo perdió todo por causa de Cristo. He says he lost it all for Christ's cause. ¿Cuándo comienza la verdadera felicidad? And when does true happiness begin? ¿Cuándo comienza este viaje con este hombre que se llama Jesús? When does this journey with this man named Jesus begin? El profeta Ezequiel en el capítulo 11 Prophet Ezekiel in chapter 11 nos dice algo muy interesante. tells us the following. Dice así la palabra de Dios: yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Podemos decir, ella será mi esposa Because says she will be my wife, y yo seré su marido. and I will be her husband. Pero Dios dice que él tiene que cambiarle a la novia, a la futura esposa, But God said he has to change the future wife, su corazón, her heart, porque su corazón no lo ama. because her heart doesn't love him. Su corazón busca el pecado. Her heart seeks sin. El corazón de él o de ella His or her heart no busca amar las cosas de Dios. does not seek to love the things of No God. busca su presencia ni amar su palabra. Doesn't seek his presence or his word. Por tanto, este viaje Therefore, this journey comienza cuando Dios quita mi corazón de piedra, begins when God removes my heart of stone, o podemos decir clínicamente o cirúrgica o médicamente, or we can say medically, cuando Él hace una operación de corazón abierto when he performs an open heart surgery, y tiene que renovar mi corazón and he begins to renew my heart, para que entonces comience a experimentar la felicidad. so that I can begin to experience happiness. Entonces quiere decir que nadie puede ser feliz con su corazón de piedra. So that means that nobody can be happy with their heart of stone. No hay otro choice, no hay otra oportunidad. There's no other choice or opportunity. Tiene que Dios cambiar tu corazón, God needs to change your heart, porque no es sensible a la palabra. because it's not sensitive to God's word. Tu corazón no ama a Dios, Your heart doesn't love God, pero Dios tiene que hacer esa cirugía en nuestros corazones. so God has to perform that surgery in our hearts. Cuando esto sucede, And when this happens, entonces David comienza a hablarnos a nosotros. then David begins to have to speak to us. Dice, dichosos los que van por caminos perfectos, He said, los que andan conforme a la ley del Señor. Él comienza diciendo, dichosos aquellos que desean la felicidad. he says, blessed are those who seek happiness. Así que nosotros debemos desear con gran intensidad la felicidad. So we should decide with great intensity happiness. Debemos de tener ansia de ser hombres y mujeres felices. We should be anxious to be men and women that are happy. Por tanto, Therefore,
El hombre y la mujer cristiana The Christian man and woman debe desear los perfectos caminos de Dios. should desire the perfect ways of God. Los jóvenes Young people deberían así comenzar sus vidas. should begin their lives this way. Yo quiero realmente tener el corazón de Dios en mi corazón. I really want to have the heart of God in my Cada heart. nuevo convertido debe comenzar así su vida cristiana. Every new believer should begin their life this way. Yo quiero caminar en los perfectos caminos tuyos, Señor. I want to walk in your perfect ways, O Lord. Cada vez que nosotros nos levantamos cada día, Every day that we wake up, deberíamos establecer en nuestro corazón, we should establish in our hearts. yo quiero tener como primera prioridad en mi vida I want to have as a priority in my life la santidad, que es la felicidad. your holiness, which is happiness. Esto nos deja un principio muy claro. And this brings us a clear principle. Quien no quiera o desee ser santo como Dios es santo, Him who does not desire to be holy like God is holy. usted podrá hacer lo que quiera, You can be whatever you want, pero nunca será feliz. but you will never be happy. Porque la verdadera felicidad, dice el salmista, Because true happiness, the psalmist says, es querer, es desear is to want, is to desire. la santidad de Dios que está en sus caminos. God's holiness, which is found in His ways. Él dice el camino perfecto. He says the perfect path. Quiere decir entonces que no es el camino más popular por el cual andar. That means that it's not the most popular way. Jesús dice que el camino hacia la vida eterna Jesus says that the path towards eternal life es estrecho is narrow, y pocos and not many entrarán por ella. will go through it. Quiere decir que este camino perfecto, este camino de santidad en Dios, It means that this perfect way, this perfect path in God, es un camino estrecho y pocos desean estar en ese camino. it's a narrow way, and not many will go through it. Jesús dijo que Él es el camino. Jesus says, I am the way. Juan 14:6. John 14:6. Por tanto, David Therefore, David nos está anunciando is announcing to us que este camino perfecto that this perfect path tiene un nombre. has a name. Este camino perfecto es una persona This perfect path has a name. y It's se a person. llama Jesús. It's Jesus. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. He says, I'm the way, the truth, and the life. Entonces, ¿dónde se encuentra la verdadera felicidad? So where do we find true happiness? En Cristo Jesús. In Christ Jesus. No hay otra persona. It's not in any other person. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos Not your children, your husband, or your wife. nunca te harán felices. They will never make you happy. Solamente una persona, Only one person. Jesucristo. Jesus Christ. La verdadera felicidad entonces está True happiness then is found en este camino perfecto, in this perfect path, que es Cristo Jesús. which is Jesus Christ. Ahora, ¿por qué David le llama camino perfecto? Now, why does David call it perfect path? Porque él sabía en su corazón, Because he knew in his heart, por su experiencia como pecador, with his experience as a sinner, cuánta contaminación había él recibido del mundo en que él vivía. how contaminated he was by the world he lived in. Por tanto, David deseaba estar en un camino perfecto. Therefore, David desired to be in a perfect Porque que cada path. vez que él salía del altar de Dios, de la presencia de Dios, Because every time he left God's presence, él sentía la contaminación del mundo que odiaba a Dios, que eran los enemigos de Dios. he felt the contamination from the world that they hated God. Y nosotros And we tenemos que saber por experiencia should know by experience que vivimos en un mundo que nos hace influencia a nosotros. that we live in a world that's constantly influenced with us. Cuando usted salga de este lugar de adoración, When you leave this place of worship, o tal vez cuando salga de un grupo de crecimiento, or when you leave a growth group, o cuando salga de un grupo de oración, or when you leave a prayer meeting, usted se va a dar cuenta que va a ser contaminado cuando salga de ese lugar. you realize that you begin to be contaminated when you leave. Por eso dice, uno debe desear el camino perfecto. That's why it says we should desire the perfect path. Porque constantemente Because constantly, yo quiero buscar el camino I want to seek the path que está corrompido. that's corrupted. Por eso él ponía en prioridad That's why he made a priority la santidad de Dios en su vida. God's holiness. in Él his life. estaba consciente He was conscious que constantemente el estar en contacto con el mundo, that constantly being in contact with the world, él iba a ser contaminado he con el would be mundo. contaminated with the world as well. Y si usted lee la vida de David, va a ver que fue así. And if you continue reading his life, you realize it was No true. solamente contaminó su vida, Not only was his life contaminated, la vida de sus hijos, his children's life as well. la vida de su reino que se dividió. His kingdom that was divided.
Pero Jesús nos dice en Juan 17, 13 y 15 But Jesus tells us in John 16 que nosotros, aunque estamos en el mundo, that even though we're in the world, no somos del mundo. we're not of the world. Pero Jesús le dice al Padre en esta oración: But Jesus tells the Father in this occasion, Padre, no los saques de la contaminación del mundo. Father, don't remove them from the world. No los saques de la influencia del mundo. Don't remove them from the influence of the world. Porque yo quiero que sean luz en el mundo. Because I want them to be light in the world. La vida santa Holy life que nos presenta la vida a través de esta dicha o esta felicidad del camino perfecto that they represent us to the happiness, the path of happiness. es un caminar constante con Dios. It's a constant walk with God. Es un camino progresivo con Dios. It's a progressive walk with God. Es un andar día a día avanzando It's a day-by-day walk, advancing en el shalom de Dios, en la paz de Dios. to the shalom of God, the peace of God. Cuando estaba reflexionando en esta parte del sermón, As I reflected on this part of the sermon, me acordé de Samuel. I was reminded of Samuel. No Samuel es de la Biblia, sino el Samuel de la iglesia. Not the Samuel of the Bible, but Samuel Él le of the gusta brother. mucho la vida de Enoch. He loves the life of Y Enoch. siempre me dice, ¿cómo no pudo vivir la presencia de Dios? He always asks me, how could he live in God's presence? Fielmente por 300 años. Faithfully for 300 years. Porque el Espíritu de Dios It's just because the Spirit of God estaba en él. was in him. Y amaba a Dios And he loved God, y amaba su palabra. and he loved his word. Y aunque Jesús no había venido porque vino miles años después, Even though Jesus had arrived, because él sabía que el camino de Dios he knew that the path es el camino de Jesús. was the path of Jesus. Y Jesús, And Jesus, a través del Espíritu de Dios, through the Spirit of fue el God, que permitió que no, siendo un pecador como nosotros, was who allowed Enoch, being a sinner like us, ser fieles a Dios en 300 años. to be faithful to God in 300 Así years. que al caminar con Jesús, So walking with Jesus, tenemos que aprender we need to learn que cada decisión que vamos a tomar, that every decision we're going to make, tenemos que ir a la palabra de Dios. we need to go to God's word. Algo que no hacemos nosotros. Something we don't do. Hacemos por lo que la contaminación nos dice, We do what being contaminated tells us to do. lo que dice la gente. What people say. Pero David But David buscaba la palabra de Dios en cada decisión looked for God's word in every decision. y aún así le fallaba a Dios. And even like that, he still failed. ¿Usted se imagina si nosotros no consultáramos la palabra de Dios? Could you imagine we wouldn't go to God's word? ¿Cuántos pecados cometeríamos día tras día? ¿Cuántas malas decisiones tomáramos? How many sins we would commit day by day or bad decisions? Así que la persona dichosa o feliz So the happy person es la persona que tiene que tener la seguridad, is a person that has security. que está en el camino de la felicidad, It's in that path of happiness. que anda en la felicidad, That walks in happiness. que anda con el Señor que es feliz That walks with the Lord who is happy. y que anda And that walks en el Dios que bendice su vida día tras día. in the God that blesses his life day and day. En el versículo 2 dice David, In verse 2, David says, entonces si ya andas en el camino feliz, now you're in the happy path of si ya happiness. deseas la santidad de Dios, If you desire God's holiness, entonces te vas a percatar si estás o no estás. you will realize that you are or you're not. Y dice entonces, dichoso eres. And he says that blessed are you. Serás una persona feliz You will be a person that's happy en guardar los estatutos de Dios. in following God's statutes. Por tanto, la palabra de Dios para ti no va a ser algo que te va a causar amargura. Therefore, God's word is not something that's going to be No va a ser hurt. algo que tú vas a querer estar cada rato arrancando cosas de la Biblia. It's not something that you would be want to remove day by day. No va a ser la hombre y mujer feliz. No es la persona que está diciendo, aquí no está la verdad absoluta. The happy man and woman is not the person that says this is not absolute Yo no truth. creo que todo esté escrito aquí. I don't think everything's here. Esa no es la persona feliz. That's not the man and woman that's happy. Dice que la persona feliz He says the happy person es la que guarda is he who keeps los estatutos de Dios. the statutes of Y God. dentro del mismo salmo, los estatutos And within that same psalm, the statutes es la ley de Dios. is the law of God. Ahora dice, buscan, guardan. He says keep. Look at it. Quiere decir que en algún momento se puede perder. That means at any moment we could lose them. Si usted no quiere perder las cosas como las pierdo yo, If you don't want to lose things how I lose them, usted la va a guardar. you will put them away. Pero el problema es que después no se acuerda donde la puso. The problem is that then we don't know. Por tanto, David dice, guarda la ley o los estatutos de Dios. But David says keep the statutes of God. No es que te va a perder la salvación. It's not because you're going to lose your salvation.
David lo que está diciendo es What David is saying is que si usted no guarda los estatutos en su corazón, that if you don't keep his statutes in your va a heart, haber una gran posibilidad there's going to be a great possibility de que usted no sea un hombre feliz, that you're not going to be a happy man porque no podrá cumplir because you won't be able to fulfill con los estatutos de Dios. with God's statutes. Por tanto, las escrituras entonces Therefore, the scriptures insisten constantemente en que practiquemos la palabra de Dios. insist that we constantly practice God's word. Ahora, ¿por qué dirá los estatutos de Dios? Now, why does it say God's statute? ¿Por qué David menciona que debemos de guardar los estatutos de Dios? Why would David mention that we have to keep his statutes? ¿Qué estará diciendo David? What is he trying to say? Cuando la Biblia habla de los estatutos de Dios, When David speaks about God's statute, cuando la Biblia habla de la ley de Dios, when the Bible talks about God's law, no está hablándonos de una serie de prohibiciones que Dios nos pone. it's not talking about something that God prohibits us. Como muchas personas piensan que la Biblia Dios la escribió para prohibirnos a nosotros. Like many people think that God wrote the Bible to stop us from doing things. Cuando la Biblia dice guarda los estatutos de Dios, When David says keep the statutes of God, está hablando del carácter, de la santidad de he's Dios. speaking about the character, the holiness of God. Lo que está diciendo entonces David, guarda el carácter de la santidad de Dios que está en ti a través de su Espíritu Santo. What he's saying is to keep the character of God that is within you through the Holy Spirit. Porque la santidad de Dios es su naturaleza. Because God's holiness is his nature. Así que vemos entonces en este versículo So we see that in this verse, que algo externo tiene que verse. that we have to see something externally. Tienes que ver a un cristiano guardando los estatutos, You have to see a Christian as keeping his statutes, guardando el carácter de la santidad de Dios. keeping the character, the holiness Es of algo God. que se ve en la vida del cristiano. It's something that is evident in the life of a Christian. Pero ya dijimos anteriormente But as we said previously, que eso es respuesta de algo interior que ha sucedido. it's a response of something that's happened internally. Que Dios ha quitado un corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne. That God has removed the heart of stone and placed the Por heart tanto, of la flesh. santidad de Dios Therefore, God's holiness remueve nuestra vida de pecado contaminado y depravado totalmente removes our heart of sin and contaminated by sin, y coloca en este proceso que Pablo le llama santidad, santificación, and places in this path of sanctification, pone entonces la santidad de Dios para que sea un reflejo de la imagen de Dios. he places God's holiness for it to be a reflection of God. Cuando también habla de la santidad de Dios o del carácter de Dios, que él le llama estatutos o ley, When he speaks about God's holiness or character that he calls the law, se está refiriendo a toda la revelación de Dios. he's referring to all of God's revelation. Toda la palabra de Dios es el reflejo de la naturaleza santa de Dios. All of God's word is a reflection of his character. Por tanto, tenemos que conocer todas las escrituras, Therefore, we should know all the scriptures, amar las escrituras, love the scriptures, estudiar las escrituras, study the scriptures, escudriñar las escrituras, scrutinize the porque scriptures, hablan del carácter de la santidad de Dios, because they speak about the character, the la cual Él holiness of God, quiere colocar en nosotros a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, a través de Jesucristo. that which he wants to place in us through the sacrifice of Christ on the cross of Calvary. La filosofía de crianza de hoy Today's philosophy of raising es que la verdadera felicidad is that true happiness es el no poner fronteras. is in not putting barriers. Si tú quieres ser feliz, If you want to be happy, haz lo que tú quieras hacer. do whatever you want. Todo lo que te venga a la mano, hazlo. All that comes at hand, do it. Sin embargo, se ha convertido en una filosofía de crianza en nuestros hijos. And that has become a philosophy of raising our children. Y nuestros hijos And our children, no tienen límites. they have no barriers, no limits. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no amamos a Dios y a su palabra. Because we don't love God and his word. Porque la palabra de Dios pone límites a nuestras vidas. Because God's word places limits on Por us. eso los niños hoy ven, oyen That's why children today hear, y poseen they possess lo que ellos quieren. whatever they want. Y nosotros And we no le ponemos límites. don't place limits. No consideramos We don't consider que la palabra de Dios, que la santidad de Dios, that God's word, God's holiness, le va a poner límites a su naturaleza pecaminosa y depravada. will place limits on their depraved, sinful nature. Por eso los jóvenes y niños hoy, That's why kids and young people now, ya a pequeña edad, at a small age, hacen lo que tal vez hacía hace años atrás now do what many years una back persona adulta. an adult would only do. Leí una ilustración que se la quiero compartir. I read an illustration I would like to share Dice with que you. había un oficial juvenil It says there was a juvenile officer
que le tocó un caso de una jovencita. who was faced with a case of a young woman. Esta jovencita con 18 años de edad This young woman, 18 years of age, había estado presa en diferentes ocasiones. had been arrested on many occasions. Había sido una niña, entre comillas, de un buen hogar. We could say she was a child of a good home. Había caído preso en cuantos estados los padres se movían. She had been arrested in every state their parents moved. Y este oficial de juvenil And this juvenile officer le preguntó a la joven, asked her on one occasion, ¿qué es lo que te motiva a hacer tales cosas? what motivates you to do so many things? 18 años tenía She was 18 years old. y ya había hecho, no le quedaba nada por hacer. And there was nothing that she hadn't done already. Dice la ilustración, The illustration said, que es verdad, which is the truth, que ella miró a este oficial a los ojos y les dijo, that she looked him straight in the eyes and she told him, tan solo una vez quisiera only one time I wish que mi papá me dijera, that my father would tell me, no. no. Solamente en una palabra Just in one word estaba la sanidad de esta niña. was her healing. Ella había tenido todo lo que pidió. She had everything she wanted. Ella vio todo lo que quiso ver. She saw everything she wanted Ella to see. escuchó todo lo que quiso She escuchar. heard everything she wanted to hear. Y todo lo hacía And everything she did, esperando que el padre le dijera no. expecting her father to say no. Y el padre nunca le dijo no. And her father never said no. Creó en ella una inseguridad It created in her this insecurity y una duda del amor hacia el padre. and a doubt of the love of God. Porque ella entendía Because she understood en lo más profundo de su ser the deepest of her being que su vida tenía que tener that límites. her life needed to have barriers. Y los padres o el padre no le ponían límites a ella. Her father never placed any limits on her. Con tal de mostrarle que le amaba, Just to show her that he loved her, le dejaba hacer todo lo que quería. he let her do whatever he felt like. La importancia deberíamos hacer un sermón We should do a sermon del no, of no, saying no. porque el no pone límites en nuestras vidas. We never place limits in our lives. Nosotros, antes de conocer a Cristo, Before we knew Christ, éramos pecadores. we were sinners. Ahora que Cristo nos ha libertado, Now that Christ has freed us, por tanto tenemos que vivir en la libertad que nos ha dado. we should live in the freedom that He's given us. Pero esa libertad But that freedom, está limitada it's limited. o tiene sus límites, sus bordes o sus Or it has, parámetros it has its parameters, boundaries, por la palabra de Dios. placed by God's Word. Por tanto, mis hijos no pueden ver todo lo que ellos quieren ver como le pide su naturaleza pecaminosa. Therefore, my children shouldn't be allowed to see whatever they Ellos no want. pueden oír ni ir a todos los lugares que su naturaleza pecaminosa les pide. They shouldn't be able to go wherever they feel like. Yo tengo que enseñarles los límites, los parámetros de la palabra de Dios. I have to teach them the limits Para ellos y para nosotros. for us and for them. Por tanto, la palabra de Dios Therefore, God's Word no es para mantenernos presos. is not to keep us as Ella prisoners. nos dio la libertad. To give us freedom. Y ahora vivimos como hombres y mujeres libres. And now we live as women and men who are free. Y ya no somos más esclavos del pecado, And we're no longer slaves to sin, ni amos or slaves de nuestros límites, of our limits. sino que ahora al amar su palabra, But now when we love His Word, ella es la que pone límites a His mi Word vida. is the one that places limits in our lives. David observa que la felicidad entonces proviene de la palabra de Dios, David then observes that happiness comes from God's de Word, la santidad de Dios, from God's holiness, de esa palabra que pone límites para proteger nuestras vidas. from that Word that places limits to protect our lives. Y solamente puede ser una realidad en nosotros And it can only be a reality in a us través del Espíritu Santo de Dios. through the Holy Spirit of God. Dice David, guardar, David says, guardar tus estatutos. keep your statutes. Por tanto, Therefore, usted, you, si no guarda los estatutos, dice David, if you don't keep His statutes, David says, se está perdiendo algo. you're losing on something. Está perdiendo su felicidad. You're losing on your happiness. Dice que la verdadera felicidad está en guardar la santidad de Dios. It says His true happiness is found in keeping God's Si no holiness. guardamos la santidad de Dios, If we don't keep God's holiness si no es nuestra búsqueda diaria y constante hacia Dios, in our daily search towards God, entonces estás perdiendo, dice David. then David says you're losing. Estás perdiendo tu verdadera felicidad. You're losing your true happiness. Cuando te casaste quisiste hacer feliz. When you got married, you thought you'd be happy. Estás perdiendo tu matrimonio You're losing your marriage. porque no estás guardando la santidad de Dios. You're not keeping God's holiness.
te metiste en un negocio para prosperar, You got yourself into a business to prosper. estás perdiendo tu negocio You're losing your business. porque no guardas los estatutos, la santidad de Dios. Because you don't keep God's statutes and holiness. Estás perdiendo tus hijos y tu familia You're losing your children and your family. porque no estás guardando los estatutos, la santidad de Dios. Because you're not keeping the statutes, the holiness ¿Cómo of podemos God. pretender How could we expect ser bendecidos to be blessed si cada día estamos perdiendo if we always losing? por no guardar la santidad de Dios, By not keeping God's por no holiness. desear la santidad, el carácter de Dios, By not desiring por God's no character. buscar con la ayuda del Espíritu Santo By not seeking with the help of the Holy la Spirit santidad de Dios. God's holiness. Quiero hacerte una pregunta. And I want to ask you a question. ¿Qué estás perdiendo hoy? What are you losing today? Porque si no estás buscando la santidad de Dios, Because if you're not seeking God's holiness, algo estás perdiendo. you're losing out on something. Y si no te has dado cuenta, And if you realize that, pronto vas a recibir la mala noticia que lo perdiste. soon you're going to receive that bad news that you lost it. No porque lo digo yo, ni quiero echarte más de ojo, Not because I'm saying I want to damn you, sino porque la Biblia lo dice. but because the Bible says, Dichoso el que guarda la santidad de Dios. blessed are those who keep the holiness. Dichoso el que camina en el camino perfecto que es Jesucristo. Blessed are those who walk in the perfect Porque él path. dijo que Él es el camino. Because he says he is the way. Por tanto, entonces, David Therefore, David then nos dice que de todo corazón debemos de buscarlo. tells us with all our heart we should seek him. Hay algo paradójico o contradictorio. There's something that seems like contradictory here. No sé si a usted le ha pasado. I don't know if this has happened to you before. ¿Cuántos de nosotros How many of us no buscamos lo que deseamos? don't we seek what we want? Por ejemplo, si queremos dinero o fama, For example, we want to be famous or rich. si queremos graduarnos de una profesión, We want to graduate from a career. usted va a notar en su vida You realize that in your life, que usted busca de todo corazón lograr esa meta, ¿o no? you seek with all your heart to reach Se that goal. acuesta a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana y no le importa. You go to sleep at 4 or 5 and you don't care. Paga $1,200 por un crédito y no le importa. $1,200 for a credit, you don't Va a care. terminar su universidad con más de una deuda de más de $100,000 y usted no le importa. You're going to end your career owing more than Y usted lo $100,000. busca con todo corazón. But you seek it with all your heart. Usted si está solo, If you're alone, usted busca con todo corazón con quién casarse. you seek with all your heart to marry someone. Si usted quiere tener una casa, usted la busca con todo corazón. If you want to have a house, you seek it with all your heart. ¿Se da cuenta cuántas cosas nosotros buscamos de todo corazón? Do you realize how many things we seek by heart? Y no son malas, And they're not bad, pero no es lo que te va a dar la verdadera felicidad. but it's not what's going to give you true Por happiness. tanto, si tú buscas con tanta pasión todas esas cosas, Therefore, if you seek all those de things with todo such passion, corazón, with all your le heart, metes toda la energía, you invest all your energy, te quedas sin dormir, pasando hambre, you lose sleep and tomas hunger, café cubano para mantenerte despierto toda la noche, you drink Cuban coffee to be awake all night, te vuelves un tacaño en la iglesia para no darle un centavo, you become stingy in church and not para giving money, pagar tus estudios, para pagar tu carro. just to pay your car and your studies. De la misma manera dice David, In the same way David says, tú debes de todo corazón buscar su santidad. you should seek his holiness with all your heart, with all your heart. Pero no es así. But it's not that way. Esa no es la verdad de nosotros. That's not our truth. Ojalá I hope que de todo corazón también buscáramos la santidad de Dios. that with all our heart we should also ¿Usted se seek God. imagina el impacto, la influencia en nuestros hijos? Could you imagine the impact in our children? En el trabajo, cuando usted está con la gente. Or at work, the people you are Si with? la gente ve en usted el deseo de buscar If people see in you the desire to seek la santidad de Dios, God's holiness, no olvidando que usted es una persona pecadora, not forgetting that you're a sinful person, pero que su corazón ahora busca la santidad de Dios. but your heart now seeks God's holiness. Dichoso dice los que buscan de todo corazón a Blessed are Dios. those who seek with all their heart. Yo pensaba, And I thought, ¿por qué why? nosotros no buscamos de todo corazón a Dios? Why don't we seek with all our heart? Porque tiene que haber algún motivo. Because there has to be a reason, right? Yo encontré un motivo. And I found a reason. Tal vez usted no esté de acuerdo conmigo. You might not agree with me, Yo creo que la televisión but I think that TV y nuestra sociedad en general and our society in general ha establecido un eslogan: has established a slogan, tiempo libre. free time. El tiempo libre The free time es para que tú te entretengas. is for you to be entertained. Por tanto, ¿qué ha pasado entonces? Therefore, what has happened? Que toda nuestra búsqueda That our seeking
En ese poco tiempo que la sociedad nos da libre, In that little bit of time that we get free, nosotros lo dedicamos a leer, we dedicate it to al entretenimiento. entertainment. ¿Ven? You see? ¿Cómo por dónde se nos va el tiempo? Where does our time go? Porque la sociedad dice, tú tienes tiempo libre, dedícatelo a ti. Because society says you have free time, but ¿Te then gusta mover los pies? Vete para la discoteca. you like to move your feet, go to the disco. ¿Te gusta tomar? Vete a las fiestas y toma. You like to drink, go to the parties and ¿Te drink. gusta la playa y sentir el viento del mar? You like the beach, you like to hear the wind. Vete en tu tiempo libre para el mar. Go in your free time to the ¿Qué beach. tú haces orando, leyendo la Biblia? What are you doing? Praying and reading the Bible. En tu tiempo libre haz algo que te entretenga. In your free time, do something that's entertaining. Desconéctate. Disconnect yourself. ¿No es así? Or isn't that so? La sociedad no nos dice, busca en tu tiempo libre la santidad de Dios. Society would never tell you seek God in your time off. Sino, es este el problema de la sociedad. But that's the problem of society. Dice también David para terminar esta porción. David also says to end this portion. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. ¿Realmente usted no hace nunca nada malo? Do you not do anything wrong then? David nunca hizo nada más. Did David never do anything bad? Entonces, ¿qué quiso decir David con que jamás hacen nada malo? So what is he trying to say? ¿Qué querrá decir David entonces? What is he trying to say? Si él era una persona que fallaba, If he was a person that constantly failed, igual que nosotros. just like us. Por ejemplo, en vez de disciplinar al salón, It's, for example, instead of disciplining some, lo quería bendecir con la vida. he wanted to bless him with life. A pesar de no valorar el esfuerzo Despite that he didn't value his effort de su ejército. of his army, Cuando matan a su hijo, when they killed his son, como una Magdalena se puso a llorar por él. he began to cry for him. Hasta en depresión entró el pobre David. He even fell into depression for David. Entonces, Then, ¿qué había en David diferente? what was different of David Es que a pesar de todos sus errores y sus fallas, is that despite his failures and mistakes, de su llanto his crying, injustificable, unjustifiably, de su fallo a su ejército, his failure to his army, de valorar el mal de su hijo y no el valor de su ejército, valuing his son and not his es que él army, buscaba is that he seeked el corazón de Dios y su palabra. the heart of God and his Porque era word. como único podía ser fortalecido en esos momentos de su vida. This is the only way he could be strengthened in those moments. Por tanto, David está diciendo que jamás hacen lo malo. And therefore, David is saying that David dice que ese es el resultado de andar en sus caminos, it's a result of walking in his path, de caminar con Dios. of walking with God. Él pudo descubrir He was able to discover que en la medida que él obedecía a Dios that in the way he obeyed God, y obedecía más la palabra de Dios, he continued to obey God's word more, él no hacía pecado. he sinned less. La palabra de Dios God's word le permitía disminuir, restringir allowed him to restrict el pecado en su vida. sin in his life. Por eso él dice que jamás hacía lo malo. That's why he says that he did no wrong. Queriendo decir que muchas veces lo pudo hacer, Trying to say that he could have done, pero al estar en contacto con la palabra y con Dios, but by being in contact with God and his word, decidió servir a Dios muchas veces y salir de su pecado. he decided to serve God and leave his sin. Él nos dice entonces a nosotros, He tells us that usted y yo, you and I, si hemos nacido de nuevo, if we've been born again, estamos obligados we're obligated a tener una relación de santidad con Jesucristo. to have a relationship of holiness with Jesus Christ. Si usted ha sido renovado por la gracia de Dios, If you have been renewed by the grace of God, ya usted no es más deudor del pecado. you no longer have a debt with sin. Ahora tiene una nueva deuda. Now you have a new debt. Ahora es servir a Cristo. Now it's serving Christ. Servirlo solamente a Él. Serve him only. Pablo en Romanos 8:12 dice, Paul in Romans 8:12 says, por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es de vivir la vida conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si no estamos en contacto con la palabra y el Dios de la palabra, if we're not in contact with God and his word,
nuestras caídas serán cada vez más frecuentes, Our falls will be many great. hasta el punto que cada nueva tentación To the point that every new temptation, caeremos en ella. we will fall into it. Y no es que no caigamos en una tentación. And it's not that we don't fall into temptation. Lo que nos va a ayudar a nosotros entonces What's going to help us then es no vivir en la tentación constantemente. is not to live in temptation constantly. Continúa en versículo 3, la segunda parte. He continues in verse 3, second part. Dice entonces, sino que siguen los caminos de Dios. ¿Cuál es la diferencia What's the difference entre nuestros caminos y el camino de Dios? between our ways and God's ways? Entre andar en el camino Between walking in the way de la salvación of salvation y, como dice la Biblia, el camino de la perdición. and how the Bible says the way that leads to death. Dice, sigan el camino, He says, follow the way, el camino de Dios. the way of God. Si ustedes han sido salvados, If you've been saved, ustedes tienen el camino de la salvación. you have the way of salvation. Entonces vivan en el camino de la salvación. Then for living the way of Si Él es salvation, el camino, Jesús, if Jesus is the way, si Él te salvó, if He saved you, entonces Él estableció un solo camino. then He established just one way. No hay varios caminos en que tú puedas vivir la vida cristiana. There's not many ways you can live the Christian life. No hay muchos caminos que te llevan a Dios. There's not many ways that lead you to God. Hay un solo camino a la vida eterna. There's only one way to Es God. Jesucristo. It's Jesus Christ. Hay una sola forma de vivir. There's only one way to live. A través del camino establecido por Cristo. Through the way established by Christ. Entonces no tenemos dos opciones. And we don't have two options. Tenemos solamente un solo We camino. only have one way. Hay un solo camino de felicidad, There's only one way to be happy, que es el camino que es Jesucristo. which is the way of Christ. Si buscas la felicidad fuera de ese camino, When you see happiness outside of that way, terminarás you will end perdiendo cada vez más cosas, losing more and more porque no has guardado because you haven't la kept santidad de Dios. God's holiness. Sabemos entonces, para concluir, And we know then, just to que conclude, este camino es Jesucristo. that this way is Jesus. No es un camino popular, It's not a popular way. es estrecho. It's narrow. Muchos no querrán andar por él. Many don't want to go that way. Y muchos te dirán, Many will tell you, en tu tiempo libre, in your free time, ¿cómo vas a estar dedicándote how are you going to be dedicated a un solo camino? to just one way? Si hay muchas cosas que podemos hacer There's so many things we para can do disfrutar de la to vida enjoy y life, ser felices. to be happy. Pero David dice But David says que solamente hay un camino. that there's only one way. Dichosos And blessed, los que andan por el camino perfecto. those who walk through the perfect path. Dichosos los que guardan la santidad de Dios. Blessed are those who keep God's Al holiness. estar en contacto con su palabra y con el Dios de la palabra, When you're in contact with God and His Word, ellos podrán enfrentarse a la tentación they will be able to face temptation. y cada vez caerán menos y menos en la tentación. They will fall less and less into temptation. Entonces, en vez de perder, So instead of losing, ellos ganarán, they will win. porque serán hombres y mujeres felices. Because they'll be men and women that are happy. Ahora, muchas personas, And for many people, hay veces, sometimes no comprenden el camino de Dios. they don't understand God's way. Voy a leerle un salmo en Salmo 113, versículo 7. We're going to read a Psalm 113, verse 7. Dice, dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. Cuando el salmista menciona aquí a Moisés y a Israel, When the psalmist mentioned his Moses and Israel, está hablando de la experiencia del Éxodo. speaking about the experience of the Exodus, El pueblo de Israel the nation of Israel vivió el Éxodo. lived the Exodus. Antes de salir del Éxodo, Before going through the Exodus, ellos vieron con sus ojos they saw with their own eyes las 10 plagas que Dios envió. the 10 plagues that God sent. Era la forma en que Dios obraba. It was the way that God worked. Era el camino hacia la It salvación. was the way towards salvation. Cuando salen de Egipto, When they leave Egypt, ellos ven con sus ojos. they see with their own eyes. Dios abre el mar God opens the sea como símbolo de salvación. as a symbol of salvation. También vemos que le da agua y maná del cielo. We also see that He gives them water and bread, Pero no comprendieron but they didn't understand el camino de Dios. God's way. Y dice el salmista, The psalmist says, solo Moisés only Moses pudo entender el camino de la salvación. was able to understand the way of salvation. Que Dios lo había sacado de Egipto That God had taken him from Egypt para ser hombres y mujeres libres. to be free men and women.
y salvos de la esclavitud del pecado. and free from slavery to sin. Por tanto, Therefore, no muchos comprenderemos not many will understand que este es el único camino de la felicidad. that this is the only way to happiness. Podrás ver muchas maravillas, You might see a lot of marvelous things, muchos milagros a tu alrededor y en tu vida, many miracles in your own life and in around others, pero solamente but only si andas en el camino perfecto, if you're in the perfect path con la perfecta persona with the perfect person, y con la influencia perfecta para tu vida, with the perfect influence to your life, guardando el estatuto perfecto, keeping his perfect statutes, buscando el corazón del que es perfecto, seeking the heart of him who is perfect. podrás experimentar Will you be able to experience esa libertad del pecado that freedom from sin? y andarás solamente en este camino. And you will walk only in this path. Termino con una pregunta. And I end with this question. ¿Comprende usted You understand que este es el único y verdadero camino? that this is the only and true way? ¿Estás listo para buscarlo de todo corazón? Are you ready to seek him with all your heart? ¿Estás listo para guardar los estatutos de Dios? Are you ready to keep the statutes of God? Aún así deseando. Despite desiring them. David nos deja en el versículo 3. David leads us in verse 3. Yo deseaba eso en mi corazón, I desired that in my heart, pero encontré un dilema but I found the dilemma. que me es difícil It is hard for me ser feliz, to be happy, pero que no es imposible. but it's not impossible. Y en los próximos sermones, In the next few sermons, este será el tema, this will be the theme. el gran dilema, The great dilemma de que es difícil, of it's hard, pero que no es imposible ser feliz. but not impossible to be happy.